Hola, buenos días, buenas tardes. Este es un nuevo episodio de nuestro podcast de Web Latam y hoy me acompaña como siempre mi coequipero Gerardo, bienvenido. Hola, Le. Buenas ¿Cómo tardes, buenos días, estás? que nos vean. Muy Desde bien. donde nos vean, qué No, bueno. Y nos acompaña un invitado muy especial, Sergio, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de colaborar con Weclatam una vez más. Ay, gracias, Sergio. Mira, pues digo que es un invitado muy especial porque es alguien que conoce nuestra industria, pero sin estar dentro de la industria. Entonces, Sergio trabaja en LinkedIn. Sergio es licenciado en Comunicación y Medios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es un mexicano viviendo y trabajando en Sao Paulo, en la oficina más importante de América Latina de LinkedIn. Actualmente se desempeña como manager Decision Staffing para América Latina y tiene más de 10 años de experiencia en en estas temáticas, en publicidad y en estrategias comerciales. Sergio ya viene una trayectoria en otro tipo de empresas como Beats, como Batanga Media, entre otras, liderando unos equipos con enfoques creativos. Y ahora llegó a América Latina a esta oficina de LinkedIn. Y pues nada, primero nos enorgullece que LinkedIn esté creciendo y que además sea un mexicano, porque es parte del grupo latino que esté ahí liderando esa estrategia desde Sao Paulo. Sergio, muchas gracias por asistir al podcast, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, hoy queremos hablar contigo un poco de IA, que creo que es el tema en tendencia, que es un tema de interés. Gerardo, ¿tú quieres iniciar preguntándole a Sergio? claro que sí, Ale. Muchísimas gracias, Sergio. Es un gusto volver a verte después de prácticamente un año. Ujú. Este, y un gusto también platicar sobre este tema que está tan en boga actualmente, no solamente en el ámbito general, sino en los recursos humanos. Me parece que es un tema que va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo ves hoy el papel que juega la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento y selección en América Latina principalmente? Bueno, IA es hoy un factor de disrupción de todo el mercado de trabajo. Ujú. Está transformando el sector de reclutamiento de una manera muy, muy, muy profunda. Y no solamente hablando de automatización, de tareas, sino inclusive yo te diría que está redefiniendo qué significa ser un reclutador en estos tiempos. O sea, hay que repensar el papel de un reclutador y las cosas que esta persona hace en su día a día. Según información interna de LinkedIn, sabemos que para el 2030 el 70% de las habilidades necesarias para desempeñar un trabajo van a cambiar. Entonces, esto nos obliga no solamente a repensar eh, ese papel del reclutador, que ahora va a tener que encontrar habilidades que hace algunos años no existían y va a tener que redefinir todo el flujo de trabajo que tiene en su día a día, pero también nos hace repensar el proceso de reclutamiento y selección que tendrá que adaptarse a estas nuevas tecnologías que además están acelerando esos cambios de una manera vertiginosa. Ese número que les compartí del 70% de las habilidades que van a cambiar, hace un par de años era el 60%. Entonces estamos viendo también que hay una aceleración de esas mudanzas en el mercado que van a ser entonces, obviamente impulsadas por por la inteligencia artificial, que van a hacer entonces que las necesidades del mundo del reclutamiento cambien y las personas que trabajamos en esta industria, que trabajamos con este capital humano, tengamos que adaptarnos de una manera bien rápida. Cambiante, así es. Eh, Sergio, ¿cómo ves tú que, y desde tu experiencia en LinkedIn, crees que la IA está siendo vista como una oportunidad o como una amenaza para las empresas y los candidatos? Porque ahí tenemos opiniones y posiciones diversas. Hay gente que cree que la IA realmente está teniendo un costo muy alto, pero hay otras personas que la ven como una herramienta y como una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la percepción sobre este impacto, Ale, pues depende mucho de en dónde se encuentra el profesional o la empresa en su jornada de adopción de estas tecnologías. Creo que definitivamente la mayoría de las empresas ven una oportunidad estratégica para mejorar cuestiones como la eficiencia, la competitividad, y existe sí un apetito para abrazar ese potencial de transformación que estas nuevas tecnologías traen. Pero creo que también hay un desafío muy importante para conectar la adopción con el impacto económico real
de una manera muy tangible. Y en ese sentido, pues bueno, vemos que hay empresas también que están sintiendo que hay una desconexión entre la expectativa que se tiene y el impacto real económico que existe en las organizaciones. Y Ujú. para ponerte un ejemplo respecto a esto, bueno, vemos que, por ejemplo, el 70% de las empresas esperan que los funcionarios desarrollen habilidades relacionadas con la inteligencia artificial, pero menos del 25% de las empresas tienen ya programas estructurados para darle soporte a los miembros de sus organizaciones en este proceso de adopción. Entonces, sin duda alguna hay una brecha ahí para adoptar esta transformación. Y creo que para los candidatos existe una cierta ansiedad inicial, ¿no? Que está muy relacionada más con los cambios tan rápidos que se requieren hacer en estos tiempos. Pero también hay mucho interés en aprender. Sin duda alguna habrá un impacto en muchos aspectos. Inclusive ya estamos viendo alertas en algunos mercados, como en los Estados Unidos, donde algunos trabajos de entrada para personas que están recién egresadas de la universidad en áreas como, por ejemplo, los abogados o los analistas, por ejemplo, de datos, ya estamos viendo un impacto en desaparición de algunos puestos de entrada, ¿no? Lo cual, pues, abre un debate sobre la creación de nuevas alternativas para estos jóvenes que recién están iniciando sus jornadas profesionales para que generen, pues, experiencia en el mercado de trabajo, ¿no? Ujú. En contraste, hay una actitud muy positiva en los mercados latinoamericanos y principalmente en nuestra región, pues, hay una actitud muy, pues, positiva sobre, o percepción positiva sobre el impacto de los productos con IA. De acuerdo a informes que tenemos, que hicimos con Ipsos Bimsa, sabemos que mercados como México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina tienen a más de la mitad de los profesionales piensan que los productos y los servicios que tienen inteligencia artificial tendrán mayores beneficios eh, contrastados con los potenciales perjuicios, disculpa, que pueden tener en el mercado. Entonces, sin duda alguna, nuestra región pues está abierta a estos cambios. Fíjate que esos datos que acabas de compartirnos, Sergio, son muy interesantes porque de cierta forma revela este miedo que muchas personas también llegaron a tener. Yo creo que ahorita ha ido reduciendo, ¿no? A perder el empleo por La temas de IA. IA o automatización, que a final de cuentas lo que te hace la inteligencia artificial es automatizar procesos y muchas personas, cuando recién empezó, digamos un par de años, empezaban bueno, tenían esta sensación de que podrían perder su empleo, ¿no? Y ese gap que existe justamente entre la falta de adopción por parte de las organizaciones, o más bien la falta de un programa de acompañamiento a las personas, me parece que es lo que ha generado o llegó a generar esta sensación, ¿no? Pero ahora me parece que es totalmente contrario. Ahora, igual también este miedo pues es natural y además pues hemos visto a lo largo de la historia que esto se ha repetido. O Sí, sea, claro. cuando comenzó todas las nuevas tecnologías, y te estoy hablando desde el inicio de la revolución industrial, había como inclusive grupos que se organizaban para ir a destruir las máquinas, a las fábricas. Sí. Entonces, sin duda alguna, siempre ha habido una ansiedad natural cuando hay estos cambios paradigmáticos muy transformadores en los mercados que hacen que, pues, exista así también una realidad en, pues, puestos de trabajo que van a dejar de existir, pero también en contraste, puestos de trabajo que están siendo creados. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, hace 5 años una función como ingeniero de prompt, pues, ni siquiera existía y ni siquiera la pensábamos como una posibilidad de carrera. Y hoy, pues, hay, una demanda importante en estos puestos de trabajo. Así es. Completamente. Eh, ¿Qué beneficios concretos crees que tú trae la IA para los procesos de selección? Por ejemplo, hemos visto que implementando este tipo de mecanismos se pueden reducir un poco los sesgos. Mostrémosle un poco el panorama al público. ¿Cuál podrían ser esos beneficios que trae? Porque si la sabes utilizar, la puedes usar es como una ventaja a tu favor. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Sin duda. Bueno, en lo que se refiere a reducción de sesgos, la inteligencia artificial te permite hacer una evaluación de candidatos con criterios objetivos, súper basados en habilidades, en datos, y eso hace que estos prejuicios humanos que existen ahí en el medio
no se colocan en la ecuación, ¿no? Y esto Ujú, además, pues, se logra mediante algoritmos que están entrenados para priorizar criterios como las competencias, y no, por ejemplo, cuestiones como en dónde estudiaste o cuál es, la empresa en donde trabajas. Entonces, en ese sentido, hay una ventaja importante. También hay un potencial de tener como mejores matrimonios entre candidatos y puestos de trabajo. En el caso, por ejemplo, de nuestra herramienta en LinkedIn, la inteligencia artificial analiza millones de perfiles y patrones de contratación en el mercado para recomendar los mejores candidatos que se ajustan no apenas a una descripción de puesto, pero también a factores como la cultura organizacional, las competencias futuras que se van a requerir para un trabajo, y justamente consigue hacer esto en una escala gigante, que sería imposible para un reclutador humano. Entonces, Mm, también eso va a permitir que los reclutadores tengan la capacidad de ampliar los universos de talento, ¿no? Porque antes, pues, en algún momento los reclutadores dependían, pues, de su agenda, ¿no? Para las personas que son análogas, o sea, del Rolodex, ¿no? Que era como ujú. aquel tarjetero que tú tenías. Entonces, si tú conocías a la gente de la industria, pues tenías un pool de talento, pues, súper exclusivo. Y hoy, pues, realmente ese Rolodex, pues, es el mundo, literalmente. Entonces, tener acceso a todo ese universo de talentos va a ser súper importante también para que ese potencial de hacer ese encuentro entre la mejor posición con el mejor talento sea pues cada vez más asertivo. Y creo que también esta optimización de procesos va a generar mejores experiencias para los candidatos. Cuando la inteligencia artificial agiliza los procesos de selección, se mejora la percepción de los candidatos sobre las experiencias de reclutamiento, ¿no? O sea, candidatos que están frustrados porque se demoran un mes en responderles su candidatura, que no les dan mucha transparencia sobre qué pasó con tu currículum. Yo creo que ahora con la inteligencia artificial y la aceleración de estos procesos, pues esto va a aumentar también la transparencia para los candidatos, lo cual va a hacer que tengan mucha más confianza en los procesos selectivos. Y concretamente ya estamos viendo algunos impactos en la rapidez y la eficiencia de trabajo de reclutamiento. Te voy a compartir algunos datos específicos acá en LinkedIn, en donde hicimos un levantamiento de más o menos cuánto tiempo demoraba un reclutador o reclutadora en actividades administrativas del día a día. Y estoy hablando de cosas como programar citas, hacer seguimiento de los candidatos, enviarles mensajes para Ujú. poder programar sus entrevistas, y en promedio una persona que trabaja en reclutamiento gasta hasta 20 horas por semana en hacer estas actividades, lo cual significa que son 20 horas que esta persona no está haciendo lo que es más, pues, más lo que es su satisfactorio para quien labor. trabaja con capital humano, ¿no? Que Ujú. es hacer estos matches, llevar al talento a las oportunidades que los van a llevar hacia un lugar mejor en su carrera. Entonces, justamente hoy ya estamos viendo que la adopción de uso de funcionalidades con inteligencia artificial, como los mensajes asistidos por inteligencia artificial, están generando ya impactos de hasta 44% más tasa de aceptación en los mensajes cuando comparados con escribir un mensaje manual de cero cada vez que quieres hablar con un candidato. Totalmente. Creo que sí, nos ha ayudado justamente a reducir esos tiempos de atención hacia las Ujú, personas, o está ayudando a eso. Y el dato que acabas de compartir también es súper interesante. Prácticamente la mitad del tiempo de un reclutador, digamos, de una semana laboral, la ocupa en temas administrativos, y eso obviamente reduce la capacidad que tiene para encontrar el talento que la organización para la que trabaja requiere, ¿no? Realmente. Ya hace rato hablabas de habilidades, ¿cómo ha estado cambiando este tema de las habilidades a lo largo de estos últimos años? Hablando específicamente de tema de reclutamiento, ¿qué habilidades consideras que tú que son las más relevantes actualmente en esta adopción de la IA? Pero yo veo 2 corrientes en las habilidades que están en ascensión. Una corriente tiene que ver con las habilidades técnicas, tecnológicas, ¿no? Ujú. Principalmente destacando la inteligencia artificial. Y la segunda rama tiene que ver con las habilidades humanas, que son justamente el complemento perfecto para el desarrollo de estas habilidades técnicas. Para dar destaque como a las 3 grandes, habilidades que estamos viendo, bueno, uno es
inteligencia artificial y tecnologías digitales. Sin duda alguna, el dominio de herramientas de IA y la automatización es una prioridad, justo lo que estábamos hablando ahora recientemente. Según datos de LinkedIn, el 66% de los líderes, por ejemplo, en mercados como Brasil, dicen que no contratarían a alguien que no tenga habilidades de IA. Y ese número de profesionales, pues, obviamente tienen, ¿no? Ese espacio para, pues, desarrollar esa habilidad. Y esa tendencia, pues, se replica en toda la región, en donde los cursos, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa en LinkedIn tienen un incremento de demanda de 425% año contra año. Entonces, realmente hoy, pues, los profesionales están muy preocupados en desarrollar estas habilidades. La segunda habilidad que tiene un destaque importante es la comunicación efectiva. Justamente, pues hoy hay como otras transformaciones alrededor del mercado del trabajo que no necesariamente tienen que ver con la inteligencia artificial, pero por ejemplo, pues la consolidación del trabajo híbrido, el regreso al trabajo presencial, exige pues también habilidades para eh, expresar mejor las ideas con mayor claridad. Entonces, la competencia de la comunicación efectiva es cada vez más crítica. Entonces, sectores como consultoría, tecnología y publicidad, que no necesariamente son pues espacios donde el core es la comunicación, ¿no? Por ejemplo, como la tecnología, Ujú. son habilidades complementarias que son importantes para ser desarrolladas. Y el tercer punto sería como el pensamiento estratégico y la parte como de adaptación, que justamente con estos cambios tan vertiginosos hay una necesidad de flexibilidad en los profesionales de todas las áreas y todos Mm. los campos de trabajo. Entonces, las empresas van a valorar la capacidad de anticiparse a escenarios potenciales y cómo los profesionales van a conseguir ejercer el liderazgo en estos, pues, espacios tan mutantes que van a exigir que tengas flexibilidad y agilidad a la vez para responder a estos escenarios. Ya. Claro, y teniendo en cuenta justamente eso que tú nos dices, la necesidad de que los profesionales desarrollen habilidades en esta materia, ¿crees que se está privilegiando esta contratación por encima de los diplomas tradicionales? Es decir, por encima que tú tengas una maestría, estos títulos de posgrado y demás. Entonces, le están dando un valor más grande a tener estas habilidades que a tener esta educación tradicional basada en diplomas. A ver, la contratación por habilidades es un factor de gran transformación para los empleadores en América Latina. Según el estudio de LinkedIn de El futuro del reclutamiento, 75% de los reclutadores afirman que la contratación basada en habilidades va a ser su prioridad para el próximo año. Y 25% de las ofertas que se hacen de empleos en LinkedIn ya omiten requisitos como el título universitario. Entonces vemos que ya existe Oh. un cambio sustancial en ese sentido. Sin embargo, bueno, también sabemos que hay todavía espacios importantes, ¿no? En el sentido en el que, pues, las empresas que adoptan Skills First reportan que hoy por hoy tienen como un 12% más probabilidad de lograr contrataciones de alta calidad. Entonces, tal vez este número aún no es tan expresivo como quisiéramos, pero sin duda alguna, hoy hay ya un apetito muy importante para hacer esa transición hacia a un reclutamiento más enfocado en habilidades. Y justamente por reforzando el dato que di bien al principio de nuestra conversación, considerando que muchas de estas habilidades, el 70% de estas habilidades, van a cambiar en los próximos 10 años. Entonces, hay una necesidad de enfocarse más en las cosas, las habilidades que las personas tienen en vez de sus títulos universitarios o académicos. De hecho, creo que son pocas las carreras que te piden presentar el título, ¿no? A lo mejor para un abogado sí es importante que estés, titulado y tengas el documento de que eres abogado, pero en general para las otras me parece que, o para la gran mayoría, no es tan relevante. Y como comentas ahora, pues las habilidades es lo más importante. Las entrevistas por competencia que también se vienen dando de un tiempo para acá, justamente pues habla de eso, ¿no? Están las organizaciones más enfocadas en buscar talento que sepa adaptarse y que tenga habilidades que le van a ayudar a hacer frente a todos los cambios que se están dando, porque si con la tecnología los cambios eran rápidos, ahora con la inteligencia artificial me imagino que va a ser muchísimo más.
Claro, y creo que adicional a eso también, poblaciones marginalizadas históricamente tienen pues, una posibilidad más material de demostrar estas habilidades, ¿no? Esta gran tendencia también de las certificaciones por trabajo, ¿no? Entonces, puedes certificar después de hacer, durante varios años un empleo, pues, justamente van a permitirte también como a dar ese sello de certificación de que tú sabes, hacer algún trabajo. Y pensando, por ejemplo, en habilidades, perdón, en poblaciones marginalizadas como los refugiados, que a lo mejor tienen su título académico, del país en donde tuvieron que salir por alguna circunstancia y que Mm, entonces pues no pueden acceder a funciones o a puestos de trabajo de alta certificación porque pues por una cuestión pues administrativa, ¿no? Pero esas personas no pierden sus habilidades al salir de sus países, sino todo lo contrario, pueden agregar a estos nuevos lugares en donde están, a estos nuevos mercados de trabajo, esas habilidades que ellos ya traían de sus países de origen. claro, y eso también me hace a mí cuestionar, ¿hay alguna diferencia entre las habilidades que son más demandadas en América Latina frente a otras regiones del mundo? ¿Qué es lo que está en tendencia acá? Bueno, la contratación basada en habilidades es tendencia mundial, ¿no? Y este cambio de títulos tradicionales a habilidades es una tendencia que vemos en el mundo. Sin embargo, en América Latina vemos también una prioridad importante en algunas habilidades que cierran la brecha digital y justamente que buscan potencializar la competitividad local. Mientras que en países donde vemos un desarrollo más maduro o de las habilidades digitales, sea por programas académicos, por herencias históricas, o te diría hasta por fortalezas económicas, vemos que hay pues una búsqueda más de especialización. Entonces, por ejemplo, para darte una materialización de esto en el caso de la inteligencia artificial, en los mercados latinoamericanos vemos todavía una necesidad de inteligencia artificial de una manera más como genérica y básica, ¿no? En donde estamos más en el camino del desarrollo de esa habilidad. Y en Ujú. mercados más avanzados vemos que estas habilidades ya van un poco más allá y están más enfocadas, por ejemplo, al desarrollo de modelos, a la optimización de algoritmos o al uso de agentes, que ya son como un siguiente nivel más profundo en el uso de estas habilidades. Totalmente. Aparte, me parece que un punto adicional a todo lo que hemos comentado es que el uso de la inteligencia artificial también va a ayudar a democratizar, si se puede decir así, o universalizar el empleo, porque como tú decías hace rato, con inteligencia artificial puedes llegar a mucha más gente, pero no solamente más gente, sino gente de cualquier parte del mundo que pueda aplicar a la vacante que se tenga en otro lugar en donde es su lugar de origen, ¿no? Entonces, Sin eso duda. también nos va a ayudar a encontrar talento en cualquier lugar. Claro, por supuesto. Nos ayuda a ampliar esos pools de talento, como te decías, esos universos de talento que ya no van a estar definidos por las fronteras geográficas o por pues la proximidad, ¿no? A los centros de trabajo. Así es. Claro. Y Sergio, pensando en todo esto de los procesos de transformación digital, ¿qué recomendaciones le darías tú, por ejemplo, a las asociaciones, a las federaciones, a las pequeñas empresas de reclutamiento que están en la región para que no se queden atrás en este proceso digital? Porque claramente las grandes empresas poseen la capacidad un poco de incorporarlos porque disponen del personal, pero hay otras que son más pequeñas o que, digamos, utilizan unos modelos un poco old school y necesitan incursionar en toda esta tendencia digital. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Bueno, yo creo que hay posibilidades, Ale, de hacer la transformación en todas las organizaciones. Y justamente mis tres recomendaciones estarían más bien enfocadas a cuestiones de diseño y de estado mental, ¿no? Más que de inversiones en tecnología o programas de capacitación, sino más bien como cuestiones, pues, casi filosóficas, diría. Y ahí en ese sentido, pues yo tendría tres puntos. El primero es que hay que rediseñar las funciones que hay en una empresa, tratando de enfocar a habilidades y actividades. O sea, pasar de descripciones de puestos rígidas, basadas en títulos y roles como súper definidos, es mucho mejor tratar de desmenuzar, ¿no? Los empleos y las funciones en tareas y habilidades.
y esto te va a permitir tener pues una mayor flexibilidad para incorporar talentos diversos y para adaptarte mucho más rápido. Entonces, si tú no tienes ya un cuadro así escrito en piedra de qué significa un puesto, tienes la posibilidad de tener mucha más flexibilidad Mm, y de traer talentos que tengan pues otros ingredientes en la mesa. El segundo punto sería adoptar pues la contratación por competencias. Tratar de priorizar lo que las personas saben hacer encima de en dónde lo aprendieron. Entonces, este enfoque pues también va a permitir el acceso, como venimos platicando, a más talentos y va a acelerar la selección y principalmente en áreas emergentes como la inteligencia artificial. Y el tercer punto, yo diría que es como integrar una cultura de aprendizaje continuo. Y en este sentido, pues es fomentar la experimentación, ¿no? Como te digo, si de repente tu organización tiene recursos económicos limitados y no puede, pues, contratar una serie de cursos o un consultor o un ecosistema de programas de desarrollo y capacitación, por lo menos creo que tiene que haber una actitud de los líderes y de una querer. incorporación al DNA de la compañía de experimentación y aprendizaje, de compartir conocimiento, de estar en contacto con el conocimiento, que eso asegura que los equipos se evolucionen y se mantengan pues a la par de la evolución del ritmo del mercado. Fíjate que lo que acabas de comentar, Sergio, me suena mucho que las pymes, las empresas pequeñas y medianas van a tener una ventaja mayor a aquellas organizaciones globales, ¿no? Que justamente las pymes son mucho más flexibles, pueden Ujú. adaptarse mucho más rápido a todos los cambios, cuando una empresa global, pues sabemos que tenemos procesos que Hay hay mucha que burocracia. Ujú. seguir, muchas autorizaciones, etcétera. Entonces ahí puede ser una ventaja incluso también para que las pymes que están creciendo Incursión. pues, puedan aprovechar mucho la inteligencia artificial para incrementar rápidamente su presencia en el mercado. Sin duda alguna, y además creo que esos empresarios tienen ya una habilidad nata en tener varios sombreros, ¿no? Por la Sí. mañana eres el de finanzas, por la tarde eres el de ventas, entonces también ya hay como una Multitask. habilidad, Ujú. exacto, natural, polisémica Ujú. de Ujú. estos Sí. profesionales que justo les va a permitir, pues, adaptarse de una manera más rápida a este ecosistema tan cambiante. Así es. Y para los jóvenes que están ingresando hoy al mercado laboral, ¿qué habilidades blandas y técnicas deberían priorizar para ser competitivos? Pensando en que ya hay varias generaciones en el mercado laboral, pero ahora ellos tienen un nuevo desafío y es desarrollar estas habilidades. ¿Cuáles crees tú que serían esas? Yo creo que vale mucho la pena, Ale, invertir en ser más humanos. Ujú. Y personalmente no me encanta hablar de habilidades, Mejores personas. suaves, sino más como de habilidades humanas, Ujú. ¿sabes? Pues muchas de ellas son, eh, habilidades inherentes a procesos que están con las personas en el centro y que las tecnologías no van a poder ni sustituir ni automatizar. Entonces, hablábamos ahora recién de cuestiones como la comunicación, la resolución de conflictos, y ahí justamente en las nuevas generaciones hay un ingrediente bien interesante, porque cuando tú hablas de inteligencia artificial y pensando, por ejemplo, en herramientas como ChatGPT, como Copilot, como Gemini, o sea, estas herramientas nunca te dicen que no, ¿sabes? Es como tú le preguntas y Siempre que tienes como respuestas inmediatas y una y te digo, están siempre disponibles y nunca te dicen que no, no descansan, pero entre los seres humanos hay una naturaleza de conflicto, porque a veces, pues, tu percepción y la mía no es la misma, tu agenda y la mía tienen un conflicto de interés o de prioridad. Entonces, aprender a negociar este tipo de cuestiones va a ser fundamental. Ujú. Y otro punto que creo que es cada vez más importante es la resiliencia. En el mundo del trabajo cada vez se necesita más desarrollar esta habilidad que ningún robot y ninguna inteligencia artificial nos van a permitir como desarrollar de manera automática. Entonces, yo diría que también es importante que se cultive esta parte. Y finalmente yo diría, y es una cuestión que ha definido, por ejemplo, pues mi carrera, que es la creatividad. La creatividad va a ser una pieza fundamental para diferenciarse en el mundo del trabajo. Y en ese sentido, pues no es solamente quedarse con la habilidad técnica o la información que ChatGPT o Copilot te va a dar, sino tratar de vivir y tener como experiencias vitales que hagan que
tus emociones ayuden a otros seres humanos a moverse, ¿no? Justamente en la definición etimológica de la palabra, de la emoción que tiene que ver con el movimiento, y entonces pues que las personas se aglomeren alrededor de una idea, que esto es algo que, de nuevo, por más que todas las habilidades increíbles de creación de las herramientas de inteligencia artificial están ahí, pues la generación de emoción es algo que es de la naturaleza humana. Fíjense qué interesante, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial en este caso nos está recordando que lo importante es el ser humano, ¿no? Porque justo lo que acabas de comentar, yo agregaría a esas habilidades o esas, la inteligencia emocional y la ética, porque debemos estar totalmente conscientes de que la inteligencia artificial de cierta forma va a responder a lo que nosotros emocionalmente le pidamos, ¿no? Me refiero a que debemos ser éticamente Responsable. incorrompibles o responsables, Por Ujú. supuesto, porque si no, con el mal uso que le podamos dar, puede generar graves problemas, no solamente a la organización, sino en general al mundo. claro, por supuesto. Claro, y Sergio toca un punto muy importante y es que justamente en este escenario donde se contrata es ahora por habilidades, la habilidad de ser un buen ser humano nunca te la va a quitar la IA. ¿Sí? Depende Ujú, exclusivamente de ti, de tu formación, de tu cadena de tus valores, de principios, de tu ética, de tu responsabilidad con los demás. Entonces, la gente teme que lo sustituyan, pero la esencia tuya no la va a sustituir nunca la IA. ¿M? Entonces, creo que incluso es más importante ser un buen ser humano que ser un buen profesional. Entonces, creo que esa es la reflexión, ¿no? Entonces, el mercado te va a necesitar si sigues siendo un buen ser humano, porque igual necesitamos seres buenos humanos para que todo funcione. Entonces, por creo que supuesto. ese es un punto muy importante, porque siempre hablamos de habilidades, de diplomas, de liderazgo, de coach, de un montón de herramientas, pero de qué tan buen ser humano eres para el lugar donde estás y el impacto que vas a tener allí. Entonces creo Claro. que es un tema muy, muy, muy importante. Eh, si tuvieras que resumir en una frase, Sergio, si la IA es un aliado o un reto para el mundo del trabajo en América Latina, ¿cómo lo resumirías? Pues yo trataría de decir que la inteligencia artificial es el aliado perfecto para el mundo de trabajo en América Latina, porque la innovación y la creatividad está en nuestro DNA y ha definido nuestra fuerza de trabajo a lo largo de los tiempos. Y la IA salió de nosotros, finalmente. Ujú, Es una invención humana. por supuesto. Exactamente, es una extensión de los humanos, ¿no? Por ahí hay una teoría que incluso la inteligencia artificial se creó con todo el pensamiento de los humanos, ¿no? Y que siempre ha Claro. existido ahí y solamente estamos absorbiendo ese pensamiento universal que existe. Digo, ese ya La es un tema estamos más como filosófico. consolidando y automatizando. Sí, 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 totalmente. Y si te gustaría dejar un mensaje final para quienes nos escuchan en este podcast sobre cómo Bueno, prepararse para los cambios que vienen, ¿qué mensaje les bueno, darías? primero yo quiero agradecerles a esta conversación y creo que una cuestión que me gustaría dejarle a las personas que nos hacen favor de escucharnos es pues una provocación, diciéndoles que la inteligencia artificial no es otra cosa más que una herramienta adicional en tu cajita de habilidades. Nosotros ya tenemos un montón de virtudes, de habilidades, de conocimientos, y la inteligencia artificial no es más que una más, que nos va a permitir potencializar todas esas capacidades y todas esas características que nosotros ya tenemos. Entonces, el mejor momento para empezar a jugar con ella es hoy. Entonces, no se esperen, no la vean como una cosa infranqueable, como como un castillo, una fortaleza que hay que conquistar, sino simplemente, como les decía, como un aderezo más, un ingrediente más en la ensalada de quiénes son ustedes como profesionales. Completamente, así es un plus más, pero que depende de nosotros. Sergio, muchas Totalmente. gracias de verdad Oigan, por este antes espacio. de que cerremos, Ale, lo que Claro, pasa es que se me quedó algo que me parece interesante. Por ejemplo, en Colombia y en Brasil, ¿están regresando ya a las oficinas o seguimos en el modelo híbrido? Yo creo que hay híbridos y hay hay gente que de ya todo un regresó poco. y ahí tenemos de todo. Hay Es que me ujú, parece que ahora con el uso de la inteligencia artificial se vuelve también importante el acercamiento humano, ¿no? El que no Ujú, estemos totalmente en casa,
porque eso puede provocar también un tema de aislamiento, que creo que en Ujú. cierto momento nos pasó a partir de la pandemia, y el regresar nuevamente a convivir con tus colegas cara a cara, verlos físicamente, puede ayudar a que también el uso de la inteligencia artificial sea benéfico para todos. Claro. 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 En lo que respecta y lo que preguntabas, por ejemplo, en el caso de Colombia, siento que hay diversos casos. Uno, las empresas que aprendieron de la pandemia y dejan que sus trabajadores lo hagan híbrido, que me parece que está bien. Es lindo poder ir a una oficina y ver a la gente, pero también a veces es lindo evitarse el tráfico y estar en Claro. casa y ser más eficiente con el tiempo. Dos, están las empresas que definitivamente no aprendieron y hacen cumplir horarios, hacen ir a sus empleados todos los días y acto seguido, el tráfico sigue terrible, ¿sí? Y también está el otro lado, y es esas empresas 100% remotas que dejan que sus empleados estén en casa, pero que a veces la gente necesita como darse otra perspectiva, otro oxígeno, y a veces incluso van a coworking y eso como para salir un poco de un ambiente. Entonces, hay de todo un poco, pero digamos que pese a la pandemia, que creo que fue el momento más retador que se entró en trabajo híbrido 100% en casi todos los lugares del mundo, pues muchos no aprendieron y no ven todavía esa conciliación y ese balance entre todos, y todavía está esa percepción de que tienes que venir y ocupar tu puesto, y si te vemos ahí significa que sí cumples. Entonces, sí pasa también acá, y bueno, pues creo que en muchos lugares pasa, pero bueno, todos son aprendizajes. Em, Sergi, gracias nuevamente, de verdad. Este podcast lo vamos a emitir inmediatamente porque sabemos que la audiencia está a la expectativa de escucharlo. Y nada, de verdad, como siempre, es un placer poder compartir estos espacios contigo y a mi coequipero que siempre me apoya. Gracias, Gerardo. No, de qué, Ale. Es un gusto estar aquí con Gerardo y ustedes. Ale, yo les agradezco muchísimo la invitación y fue una conversación súper rica, muy divertida y espero que quien la esté escuchando pues se lleve, aunque sea un poquito de datos o una provocación que le ayude a acelerar su trayectoria profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Este Gracias. fue nuestro podcast Web Latam. Ya saben que pueden seguirnos en redes y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias para todos. Gracias.